Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, es un gusto saludarlos. Algunos ya los extrañábamos, ahí está también el pequeño Isaac, míralo. Bienvenido, gracias a Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Está listo para la palabra, mi hermano y mi hermana? ¿Sí? ¿Tiene abierto su corazón? ¿Sí? Dos nomás tienen abierto el corazón, los demás no. Abra su corazón, mi hermano, dice... Les decía allá atrás, por el error que tuvimos ahorita, o más bien que tuve con la fecha de la reunión de varones, le digo, ya no van a recibir la palabra, ya. Me van a apedrear, les digo. No, vamos a abrir nuestro corazón delante del Señor y a escuchar su voz, ¿verdad? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es, si oyeres hoy su voz. De hecho, es un tema que, bueno, vamos a tratar en dos partes. El tema de hoy se llama Si oyeres hoy su voz, y bueno, les adelanto, el de la próxima semana va a ser No endurezcas tu corazón. Entonces lo vamos a partir en dos, con el fin de que nos vayamos a más tardar a las 2 de la tarde y no hasta las 3 si lo diéramos completo. Pero ¿está listo para escuchar la voz de Dios? Si oyeres hoy su voz. Abra su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Cuando lo tenga me dice amén, para comenzar con una oración, ¿sale? Búsquelo, Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7. De repente alguno, oye, mi Biblia no trae Hebreos. No, todas las Biblias traen Hebreos, hermanos. Bueno, creo que ya la mayoría lo tiene. Vamos a orar, cierre sus ojos, incline su rostro delante del Señor en símbolo de rendición y vamos a darle gracias. Padre, queremos darte muchas gracias porque nos has traído con cuerdas de amor hasta este lugar. Es tu misericordia, tu fidelidad, tu amor lo que nos sustenta en el día a día. Y hoy podemos palpar nuevamente la grandeza de tu misericordia al estar aquí reunidos adorando tu nombre y dispuestos para aprender de ti, para escuchar tu hermosa voz. Padre, te pido que tomes control de este tiempo, toma control de nuestros sentidos, de nuestros miembros, para que cada parte de nuestro ser completamente esté centrada en ti, para aprender lo que tú quieres enseñarnos y que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón, descubra lo que hay oculto y podamos nosotros exponer nuestras vidas delante de ti para que haya restauración, para que haya corrección, enseñanza, para que haya instrucción y podamos vivir cada día más conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, ponemos en tus manos este tiempo, requerimos de tu bendición, de la llenura de tu Espíritu Santo. Danos de tu gracia para que haya fruto en este tiempo y no sea simplemente un tiempo más en el que venimos y pasamos las horas, Señor, los minutos, sino que haya fruto de todo esto. Padre, gracias, te damos toda la gloria y reconocemos nuestra completa y total dependencia de ti. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, le damos lectura. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón o vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyeres hoy su voz. Un hombre dijo lo siguiente: hay inmediatez en los llamados de Cristo. Hay inmediatez en los llamados de Cristo. Cualquier cosa que Él, hablando de Cristo, nos encomiende, no debemos demorarnos en hacerla. Las obligaciones pospuestas tienden a endurecer el corazón. Tiene que haber una inmediatez en los llamados de Cristo. Cualquier cosa que Cristo nos pida, cualquier llamado que tengamos de parte de Dios, debemos hacerla con diligencia. No debemos demorarnos
en ponerla por obra, porque cualquier cosa que Él nos pida o que ya nos haya pedido, cualquier obligación que tengamos delante de Dios, que la estemos posponiendo o que no atendamos debidamente la orden o la indicación, tienden, mis hermanos, a endurecer el corazón. Si Dios te ha pedido que perdones y no perdonas, tu corazón, cada vez que tú pospones ese perdón hacia una persona, se va llenando de una amargura y un resentimiento que termina por endurecer el corazón de una persona y llevarlo a apartarse de la gracia de Dios. Como cristianos, mis hermanos, ¿cuántos aquí son cristianos? Levante su mano, muy alto para que Dios lo vea. Ok. Como cristianos tendemos a caer en una despreocupación y también en una desocupación de las cosas de Dios. Tendemos a desocuparnos de las cosas que son de Dios, de las cuestiones celestiales. Es decir, de aquellas cosas que como hijos de Dios se nos ha encomendado. Cosas en las que tenemos que estar atentos, en las que tenemos que poner mucha atención, de las cuales, mis hermanos, hicimos un compromiso con Dios cuando nosotros le entregamos nuestras vidas. Pues sin temor a equivocarme, mis hermanos, todos dijimos, cuando llegamos a los pies de Cristo: perdóname, Señor, quiero vivir por ti y para ti. ¿Cuántos le dijeron esto al Señor? Quiero vivir para ti. Hicimos un compromiso delante de Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Pero tendemos a desocuparnos de todas estas cosas que cuando necesitábamos el perdón de Dios, estuvimos dispuestos a comprometernos con Él, a estar atentos, a poner atención a sus palabras, a la voz del Espíritu Santo. Rogábamos constantemente para que Dios nos hablara a fin de que supiéramos qué hacer. Pero llega un punto en el que el cristiano deja de pedirle a Dios que le hable, y si le habla, le comienza a pedir que le hable de otra manera, o que le diga lo que quiere escuchar. En muchas ocasiones no nos percatamos de la realidad de las cosas. Pareciera que vivimos en un cuento de hadas. Pareciera que estamos viviendo en una situación ficticia. No vemos la realidad de nuestra condición, no vemos la realidad de la iglesia, no vemos la realidad del mundo, no vemos la realidad de nuestro matrimonio, no vemos la realidad de nuestros hijos, de nuestra familia, hasta que somos forzados a ver y a oír lo que está pasando. Hasta que Dios permite una circunstancia y una caída tan profunda que te forza a ver lo que en realidad está pasando, a oír la voz de Dios. Nos conformamos, mis hermanos, con lo que nosotros creemos que está bien y no vemos la realidad. Nos conformamos y ese conformismo nos impide seguir conociendo a Dios. Nos mantiene en una ignorancia de aquello que en realidad es su buena voluntad. No vemos la buena voluntad de Dios en nuestras vidas porque no estamos viviendo la realidad de lo que Dios nos está demandando como sus hijos. Y hasta que Dios nos forza a ver las cosas a través de una caída tan profunda, es que comenzamos a querer restaurar o que Dios restaure nuestra situación, nuestras circunstancias. Aquello que se generó porque mucho tiempo o durante mucho tiempo dejamos de escuchar su voz. No estábamos prestando atención. Sí, veníamos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero se la aventamos al de al lado. Le aventamos la bolita a aquellos que están más distraídos. Voltea a los que tienes a un lado, al frente, atrás, y ve a quién le puedes aventar la palabra de hoy. Voltea y dile: ay, a aquel le hace falta, y aviéntasela. Ahí te hablan. Ahora, dejamos de ver la realidad o cuál es en realidad la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero hacer un paréntesis aquí, mis hermanos, porque quiero que entendamos algo. La Escritura dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta.
¿Cuántos están de acuerdo? Así lo dice la Escritura en Romanos 12. Bueno, la buena voluntad de Dios en aquel corazón que es dócil, en aquel corazón que está confiado en Dios, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta produce paz. Escúchenme bien, la buena voluntad de Dios, no tu buena voluntad, no lo que tú crees que es lo mejor, sino lo que Dios está permitiendo en tu vida ahorita. Eso es la buena voluntad de Dios para ti. Cosas que no son consecuencia de tus decisiones, claro. Pero si en este momento tú estás pasando por circunstancias que Dios está permitiendo, esa es la buena voluntad de Dios para tu vida. Es agradable y es perfecta, porque a través de ella Dios está purificando tu corazón a fin de que seas un instrumento cada vez más útil en sus manos. Y eso, cuando tu corazón es dócil en entender estas cosas, bueno, se produce paz en el corazón, hay paz. Pero aquello que hacemos, que más allá de producir paz en nuestra vida, aquello que estamos viviendo, aquellas reacciones que estamos teniendo, que más allá de producir paz, genera frustración, desánimo, cansancio, pesadez. Escúchame, todo eso no es la buena voluntad de Dios y no es agradable ni es perfecta. Una persona que vive de esta manera no está viviendo ni está entendiendo la buena voluntad de Dios en su vida. No tiene nada que ver con los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, los cuales son de bien y no de mal, sino de paz. El Señor mismo, Jesucristo, en Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37, nos dio un mandamiento diciendo, escuche bien lo que dijo, Marcos 13, 35 al 37, velad pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no los haya ¿cómo? Durmiendo. Vamos a hacer una práctica, ¿sale? No ahorita, se las voy a dejar de tarea. Mujer, cuando tu esposo esté bien dormido, comienza a platicar con él, ¿sale? Para ver si te escucha. Y le preguntas en la mañana y le reclamas todo lo que le dijiste. ¿De acuerdo? Y le comienzas a decir, no te dije pues, te estaba explicando que me había gastado 300,000 pesos en el... O sea, vamos a hacer eso, ¿sale? O viceversa, varones, cuando la mujer esté bien dormida, comienza a platicar con ella para ver qué ocurre, ¿sale? Dice, para que cuando venga el Señor de repente, no los haya durmiendo. Y los que a ustedes les digo, a todos lo digo, velad. Fíjese, este es un mandamiento del Señor, pero la mayoría no vive cumpliendo con este mandamiento. La mayoría no vive esperando la venida del Señor. Es decir, que ha dejado de escuchar la voz de Dios, ha dejado de escuchar las advertencias, ha dejado de escuchar sus mandamientos, algo que se nos dijo, algo que nosotros recibimos y que hicimos un compromiso con Él cuando le entregamos nuestras vidas. La mayoría no vive esperando la venida del Señor, no vive preparando su vida para su encuentro. Y lo ignora, está dormido. Es como si el Señor le estuviera hablando a alguien dormido. No le produce nada. Dice el Señor, velen. Es un mandamiento que Dios está hablando a sus hijos, a la iglesia. Y la palabra velad significa permanecer despierto. Permanecer despierto, y no literalmente, mi hermano, que tengas que estar despierto y sin dormir todos los días, sino que estemos como personas despiertas, siempre observando todo, siempre escuchando todo. Ahorita ustedes están despiertos, ¿verdad? ¿No? Se han perfeccionado esa técnica, ¿no? Están así y la hacen bien dormidos con los ojos abiertos.
No, mi hermano, tiene que estar despierto en su vida espiritual, observando lo que está pasando, escuchando la voz de Dios, respondiendo a sus ordenanzas. Significa estar alerta, es decir, no distraído con tus propios deseos vanos, no distraído con esos deseos de obtener riqueza, esos deseos de una comodidad desmedida. No, significa estar vivo, es decir, estar usando nuestros sentidos, poniéndolos por obra, nuestra vista, nuestros oídos espirituales, nuestros labios. Que el mundo sepa que estás vivo, no solamente naturalmente, sino también de una manera espiritual. Significa estar vigilante, es decir, listo para identificar las amenazas. Eso es lo que significa velar. Estar preparado para que cuando veas que hay una amenaza en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, entonces tú puedas actuar debidamente, de acuerdo a todo aquello que has escuchado de Dios, de la manera en la cual tú debes de conducirte. Pero es aquí, mis hermanos, cuando comenzamos a dar entrada a distintas voces. Comienzan a venir las voces por todos lados a nuestro alrededor, las cuales, estas voces, al momento de que las recibimos y no hacemos un esfuerzo por filtrar todo aquello que está entrando en nuestra mente, que ya lo vimos hace 2 semanas, cuando entran estas voces van acumulando en nosotros pensamientos que nos mantienen alejados de la realidad que Dios quiere que estemos viviendo. Nos mantienen apartados de sus bendiciones, nos mantienen apartados del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Ya no nos damos cuenta que nos ha estado siguiendo durante mucho tiempo una nube para guardarnos del sol. Tampoco nos hemos dado cuenta que hay una columna de fuego que nos alumbra en la noche. Porque hemos dejado que entren a nuestros pensamientos, a nuestra mente, cosas que nos alejan de la realidad que Dios quiere que vivamos y que Dios ha preparado para todos los que son sus hijos. Le damos más importancia a aquello que a nuestro parecer es más importante. Pero ¿cuántos saben que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos? Lo que para ti puede ser importante, para Dios no. Para ti puede ser importante una sanidad en tu cuerpo. Para Dios simplemente es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No necesariamente lo que nos importa a nosotros significa que esté dentro de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la realidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Le damos más importancia a aquello que parece más interesante para nosotros, o incluso que a nuestro parecer parece más real. Aún en las cosas que aparentemente son espirituales. Porque de repente se levantan el cristianismo hablando de escatología o de apologética, y tú: no, es que es importante entender la escatología, y Dios simplemente te dice: ahorita para mí es importante que tú entiendas el evangelio, porque no has nacido de nuevo. Y tú te andas queriendo meter en cosas que no son importantes para Dios o que no están dentro de su buena voluntad en este momento para tu vida. Pero debido a tantas voces que estás escuchando, mi hermano y mi hermana, alrededor de tu entorno personal, o en tu entorno personal has dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Qué voz es la que más estamos escuchando, hermanos? ¿Qué voz es la que más tú estás escuchando en este momento? ¿Qué voz es a la que tú le estás poniendo más atención? Les recuerdo, no podemos evitar el cúmulo de pensamientos que hay alrededor nuestro, pero sí podemos evitar agarrar los pensamientos y sembrarlos en nuestro corazón, a fin de que lo único que se siembra en nuestras vidas sea la perfecta palabra de Dios, la buena voluntad de Dios, y no las voces de los que están alrededor nuestro. La voz de Dios, mis hermanos, debe de ser nuestra prioridad.
No importa lo que estés escuchando alrededor, la voz de Dios tiene que ser tu prioridad. Hebreos 3:7, el pasaje que leímos al inicio, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Aquel que ha hecho morar Dios en tu vida, que tú lo tienes viviendo en ti 24 horas, 7 días a la semana, por medio del cual tú puedes tener una comunión íntima y preciosa con Dios. Si oyeres hoy su voz, eso es lo que dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy la voz de Dios. Pero mis hermanos, estamos lidiando día a día con muchas voces, y estamos escuchándolas por todos lados. Voces en la iglesia, voces en el mundo. Satanás también hablando a los oídos de los hijos de Dios. Aún mismo dentro de la familia se escuchan diferentes voces que no corresponden a la voz de Dios. Distintas opiniones, distintos gustos, distintas percepciones, distintas formas de actuar o de trabajar, distintas formas de creencias y muchas otras cosas. Pero es aquello a lo que le estemos dando mayor peso sobre nuestras vidas que terminará por gobernarnos. Y la voz de aquello se volverá nuestra más grande autoridad en nuestro día a día. La opinión a la cual tú le des más valor es aquello que va a gobernar tu vida. Algunos escuchan más la voz del dinero y tienen muy firme la convicción de que con dinero baila el perro. ¿Cuántos creen así? Escuchan mucho la voz del dinero y la voz del dinero no les deja escuchar la voz de Dios. Y comienza a escuchar más y darle más autoridad a la opinión de comentaristas financieros alrededor del mundo que la voz de Dios. Comienzan a escuchar la voz de motivadores, de personas que te dan los 10 pasos para ser rico, para hacer el mejor negocio de tu vida. Y dejan de escuchar aquella voz hermosa y sencilla de Dios diciendo: teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es la voz que estás escuchando más? Porque aquella es la que te está gobernando. Aquella es a la cual tú le has dado autoridad. Algunos otros escuchan más la voz interna de su corazón llena de corrupción. Una no es ninguna. Y ahí están escuchándola. Mejor 50 pesos que ir a pagar una multa de tránsito todo el día y una multa de 800 pesos. Y ahí están escuchando la corrupción de su corazón. Eso está tomando autoridad sobre tu vida. Le has dado poder sobre ti. Algunos escuchan la voz aún de sus propios razonamientos, sentimientos o emociones. ¿Ya viste cómo te habló tu esposo? ¿No te valora? ¿Y le das poder a esa voz? Más allá de darle poder a la voz de Dios que te dice de la manera que Cristo te perdonó, también hacedlo unos con otros. Y comienza a tomar poder sobre tu vida aquello que tú le estás dando autoridad sobre ti. La voz que tú más estás escuchando, la voz de tus deseos quizá. El que tiene en su corazón el deseo de Dios, ¿a quién cree que le va a dar autoridad sobre su vida, sobre sus pensamientos, sobre sus decisiones, sobre su forma de conducirse? Pues a Dios, mi hermano. Porque en su corazón está el deseo de la palabra. En ella medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuál es la voz que más has estado escuchando? ¿Cuál es la voz que está tomando control sobre tu vida, mi hermano? ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál era la voz que estaban escuchando los hebreos? Por lo cual el autor de Hebreos se vio motivado a escribir este sermón impresionante que conocemos como la carta a los hebreos. ¿Qué estaba pasando en la vida de ellos?
El autor, que es desconocido, no se sabe a ciencia cierta quién fue el que escribió este sermón o esta exhortación, pero claramente a través de su carta o de sus escritos expresa que estaba preocupado por aquellos judíos que habían creído en Cristo Jesús, aquellos judíos que se habían convertido a la fe. Estaba preocupado porque estaban dejando de oír la voz de Dios. Estaban escuchando otra voz que los estaba llevando a mirar hacia atrás una vez que habían agarrado el arado. Estaban dejando las creencias que habían recibido en cuanto a la fe, estaban regresando al judaísmo, y no solamente eso, algunos estaban apostatando. Estaban dejando de oír la voz de Dios. Estaban dándole autoridad a cosas que en Cristo Jesús ya no tenían y ya no tienen validez, a cosas que apuntaban a Cristo y que tenían su cumplimiento en Cristo. Cosas que eran sombra y figura de lo que había de venir, mas sin en cambio le estaban dando demasiada autoridad a estas cosas y estaban dejando de escuchar la voz de Dios. Le estaban dando más valor a otras voces que a la voz de Dios mismo, y querían continuar o regresar a sus antiguas prácticas, el sacerdocio levítico, los sacrificios, guardar las fiestas y todas estas cosas. Habían dejado de escuchar la voz de Dios y querían nuevamente regresarse y esclavizarse a lo que hacían antes. El mismo autor en el capítulo 5, versículo 12 les dijo: pero ustedes, debiendo ya haber sido maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y muchos cristianos actúan de la misma manera, mis hermanos. Han recibido mucha enseñanza, pero porque han dejado de escuchar la voz de Dios, aquellas cosas que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro claramente dijeron que no dejarían de recordarlas, aunque ya las supieran, y que estarían diciéndoselas una y otra vez, a fin de que no nos desviáramos. Pero al dejar de escuchar la voz de Dios, se les olvidan todas estas cosas. ¿Cuántos aquí en algún momento aprendieron o sabían un poco de inglés? Y que ya no se acuerdan al día de hoy. ¿Sí o no? Yo sabía decir mamá en inglés, ahorita ni me acuerdo. Lo dejas de practicar, lo dejas de escuchar, ¿y qué pasa? Se olvida. Es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa con la voz de Dios. Si tú dejas de escuchar la voz de Dios por escuchar otras voces, llegará un punto en el que se te va a olvidar y vas a actuar como un niño. Te vamos a tener que sentar y nuevamente a comenzar a enseñar los rudimentos, el perdón, la paciencia, el amor. Cosas que debía tú ya de ser maestro, estar enseñando a otros en la iglesia, que otros ya deberían de estar cortando frutos en ti de todas estas cosas. Pero como has dejado de escuchar la voz de Dios y te has concentrado en otras cosas, se te ha olvidado todo lo que Dios te demanda. Y ya comienzas a actuar en la calle como cualquier mundano carnal. ¿Sí o no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, no es coincidencia, es la realidad, mi hermano. A veces actuamos como carnales allá afuera y se nos olvida y comenzamos a echar la mentirilla blanca o la mentirilla ecológica. Esto no debe de ser así. Tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Y la causa de todo esto, dice en el versículo 11 de Hebreos 5, es que se habían hecho tardos para oír. ¿Tardos para qué? Para oír. ¿Oír qué? La voz de Dios. La voz de Dios. Se habían hecho lentos de oídos, negligentes en cuanto a lo que estaban escuchando y lentos para aprender. Estaban escuchando tantas voces que la voz de Dios ya los ponía a dudar. Ya no le daban la credibilidad que en un principio.
Porque cuando tú llegaste a Cristo, creíste en su perdón, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creyeron en el perdón de Dios? Que dice la Escritura que nos limpia y nos hace nueva criatura. Pero se nos olvida su perdón porque después pecas y sientes que ya no te puede perdonar. Como si no te hubiese perdonado en un principio toda la barbaridad que hicimos durante toda la vida. Recibimos su perdón y estuvimos dispuestos a perdonar a medio mundo. Y después dejamos de escucharla y comenzamos a negar el perdón a otros, como si se nos hubiese olvidado. Nos hicimos lentos para aprender, negligentes para escuchar la voz de Dios. Los hebreos estaban siendo incrédulos a la voz de Dios y estaban creyendo más a otras voces. Estaban dando más valor a otras cosas que a la voz de Dios. Por ejemplo, ahí está Dios que a través de su palabra te está hablando y te está diciendo que tiene cuidado de tu vida, que el Señor tiene perfecto control de todas las cosas, que ninguno de tus cabellos cae al suelo sin que Dios sepa, y no te es suficiente. Vas y lees el horóscopo y le crees más al horóscopo que a Dios. A ver, ¿qué me tiene el horóscopo para hoy? Este mes va a ser de bendición para ti, vas a abundancia. Ay, y luego vas con Dios y dices, gracias, Señor. O sea, ¿qué está pasando, hermanos? Le damos más valor, le creemos más a otras voces, a los horóscopos, a los astros, y creemos que porque los planetas están alineados va a haber una manifestación espiritual impresionante en nuestras vidas. No tiene nada que ver con lo que Dios nos está hablando a nosotros. Otros confían más en las energías y algunos le creen más a la brujería que a Dios, y le tienen miedo a la brujería. Y es que siento que estoy embrujado, hermano. Que a Dios te ha dicho que te va a guardar todo mal, que beberás cosa mortífera y no te hará daño, que te da potestad para hollar serpientes y escorpiones. Pero tienes miedo porque estás embrujado. O sea, es porque has estado escuchando más otras voces. La voz de Dios la has menospreciado. Por eso te llenas de temor. Por eso te llenas de incertidumbre, de duda y de todas estas cosas que atacan todos los días a tu vida. Porque todos los días hay voces. Siempre te habla alguien al oído. Prendes la televisión y te están hablando al oído. Sales a la calle y ves a tu vecina que es medio chismosa y ya te está entrando algo al oído. Pero ¿qué es lo que estás escuchando más? Los hebreos habían caído en esta condición en la que le estaban creyendo más a otros que a Dios. Dios ya no tenía la autoridad sobre sus vidas, y el autor de Hebreos comienza a enseñarles nuevamente que es necesario poner atención a Dios antes que a cualquier otra cosa. Lo mismo le pasó a los Gálatas. Los Gálatas habían prestado oído a los falsos maestros, aquellos que vinieron y le hablaron con palabras infladas. ¿Qué son palabras infladas? Palabras rebuscadas, palabras que te adulan, palabras que te dicen lo que quieres escuchar. Y los Gálatas se la creyeron. Como lo decía anteriormente, llegaban los falsos profetas, falsos maestros delante de los Gálatas y le decían que estaban bien guapos, que eran los más guapos de toda Mesopotamia, y les creían. Mira, ni mexicano pareces, te dicen, ¿estás bien guapo? Te hablan palabras infladas y tú te la crees. Hermano, ¿por qué no te valoran en la congregación? Hermano, ¿por qué? ¿Viste? Sí me di cuenta que no te hicieron caso, que te ignoraron. Cuidado, cuidado, qué voces estás escuchando, hermano. Porque van a venir y van a atacarte. Pero si tú le das más valor sobre tu vida, más autoridad a Dios, todo eso se te va a resbalar. Así como llega, así sale. No necesitas escuchar otra voz que no sea la de Dios. Los Gálatas prestaron atención a los falsos maestros, les hablaban palabras infladas, les hablaban huecas sutilezas que tenían que ver más con las tradiciones y pensamientos de los hombres que con la verdad de la palabra de Dios.
No sé cuántos de ustedes se han encontrado con alguna persona que le habla la palabra de Dios y esa persona sí dice, sí, pero también esto dice esto, o sea, y la voz de Dios a través de su palabra la pone al mismo nivel que cualquier otra persona, que un pastor, que un sacerdote, aunque vaya en contra de la palabra de Dios, que el profeta mormón y cualquier otra barbaridad. Y demeritan la voz de Dios, pero claro, todo eso se ve reflejado en sus vidas. Porque felicidad es lo que más falta en su vida. Gozo, plenitud, paz. Cosas que tienen que ver más con los pensamientos, las tradiciones de los hombres, que con la verdad de la palabra. En Gálatas 4:8, abra su Biblia, Gálatas 4:8 al 10. Dice la Escritura: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, sí, no conocías a Dios, no pasa nada, era tu naturaleza actuar doblando tu rodilla ante cualquier ídolo, porque no conocías al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu naturaleza te inclinaba a ir sobre el mejor postor, sobre el que más te ofrece, sobre el que cumple más tus deseos. Sí, en otro tiempo ya no conocías a Dios, ahora sí. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque ahora eres su hijo. ¿Cuántos conocen a los hijos del Alex, de los abarrotes de acá de abajo? La mayoría no los conoce, ¿verdad? Porque no son tus hijos, no tienes que conocerlos. Pero a tus hijos sí los conoces, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen a sus hijos? Y si alguien no conoce a su hijo, pues imagínese qué condición está, ¿no? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, es decir, ya teniendo una relación con Dios, porque hemos conocido a nuestro Padre, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles, repite débiles, débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Comenzaron, mis hermanos, estos Gálatas a escuchar a alguien que astutamente los fascinó, los emocionó, les dijo cosas que a sus oídos parecieron algo maravilloso y que los llevó a volver a las prácticas que tenían antes, que, escúchame bien, nunca les produjeron algo bueno, siempre los mantuvieron en esclavitud, pero querían regresar a ellas. Y así hay muchos, ¿se fijan? Que su vida antigua nunca les trajo nada bueno, pero aún así quieren seguir apartándose de Dios, en desobediencia. Quieren estar sin la lectura de la palabra, sin la comunión con Dios, sabiendo que de ahí los rescató Dios. De una vida miserable nos rescató Dios. Y a veces, por no escuchar a Dios y lo que Él tiene preparado para nosotros, regresamos a todas esas prácticas que nunca nos trajeron nada bueno y que en algún momento ingenuamente pensamos que dejando a Dios aquellas cosas nos traerán cosas diferentes a las que teníamos antes. Estoy maravillado, dice Gálatas 1 del 6 al 9, el apóstol Pablo, estoy maravillado qué tan rápido se han apartado de Dios para ir en pos de un evangelio diferente. Estoy maravillado qué tan fácil le dieron cabida y valor a una voz diferente a la de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, tienen que entender, hermanos, que si alguien llega hablándoles una cosa diferente a la que les hemos anunciado, al evangelio que les hemos predicado, sea un maldito. Y se incluye el mismo, si aún nosotros, o si a un ángel del cielo llega y les habla algo en contra de la voz de Dios, sea un anatema, sea un maldito, no lo escuches.
te quiere desviar, te quiere apartar de los caminos de Dios. No importa si es un ángel, no importa si es el mejor hermano más piadoso del mundo, si es el predicador más renombrado. No importa si se levanta Spurgeon de la tumba y te comienza a predicar. Tú tienes que escuchar la voz de Dios establecida en su palabra, mi hermano. Y si lo que te están hablando va conforme a la voz de Dios, escúchalo. Si no va conforme a la voz de Dios, deséchalo. Te quiere apartar de los caminos de Dios. Quiere que tu corazón se endurezca. Recordemos algo que es importantísimo, hermanos, y póngame mucha atención. Lo vimos en enseñanzas pasadas, pero quiero recordárselo. Satanás no está interesado en que le creas a la primera. No está interesado en que le creas a la primera. Lo que Satanás quiere es que lo escuches. Es lo que él quiere. Quiere que pongas atención a la voz de Satanás. Que le prestes atención para que después de haberle prestado atención por un par de minutos, te envuelva en sus mentiras y te desvíe de lo que Dios está produciendo y quiere hacer en tu vida. Solo basta con que le prestes atención tan solo un instante y te aseguro que te va a comenzar a envolver. Mi hermano, lo hizo con Eva en su estado de perfección moral. Eva no tenía pecado. Eva no luchaba contra el pecado. Mas sin en cambio Satanás la envolvió por el hecho de que Eva le prestó atención. Porque escuchó la voz de Satanás y comenzó a darle autoridad sobre su vida. ¿Tú crees que no lo puede hacer contigo? ¿Tú crees que no lo va a hacer con nosotros? ¿Tú crees que Jesucristo se puso a conversar con él? El Señor Jesucristo inmediatamente puso sobre la voz de Satanás y sus ofrecimientos perversos la voz de Dios y le dio más autoridad a la voz del Padre. En ese momento Satanás se fue. Porque cuando nosotros le damos autoridad a Dios sobre nuestras vidas, eso nos guarda, mi hermano. Nos guarda para seguir caminando en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, experimentarla y transmitirla también a otros. Para que otros puedan conocer que Dios es verdad, que Dios es real en tu vida. Corríais bien, le dijo en Gálatas 5:7 el apóstol Pablo. Ustedes corrían bien, andaban bien. ¿Y cuántos de ustedes han visto cristianos que comenzaron bien, pero por escuchar voces incorrectas se desviaron, se enfriaron, se apartaron y sufrieron? Fueron traspasados de muchos dolores. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les comenzó a susurrar al oído cosas que les fueron agradables a ustedes y que les dieron poder y autoridad sobre su vida, de manera que cambiaron sus convicciones, cambiaron sus comportamientos? Tienes derecho a quedarte dormido hoy y no ir a la iglesia. Y tú, pues sí, ¿verdad? Pues ¿por qué no? ¿Cómo vas a ir a la iglesia con malestar estomacal? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si ya viste que te salió un juanete hoy? Y comienzan a entrar pensamientos y las voces comienzan a rondar alrededor nuestro. Y aquellos que corrían bien, bastó simplemente que dieran entrada a una voz ajena a la voz de Dios para que desviara de manera paulatina y a corto tiempo su vida y su comunión con Dios. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó para que dejaran de tenerle un valor especial a la voz de Dios en sus vidas? Para creerle todo lo que Dios ya les ha dicho. ¿Quién les está estorbando, hermanos? Esa persuasión, dice, no procede de aquel que les llama. Esa persuasión no procede de Dios, y todo lo que no procede de Dios es perverso. Un poco de levadura
leuda toda la masa. Solo basta que dejes entrar poquito a tu corazón y vas a echar a perder tu comunión con Dios. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que perturba llevará la sentencia. Dice, mas el que está metiendo esas ideas en ustedes, mas aquel que les está hablando en contra de la voz de Dios, llevará la sentencia. Quien quiera que sea, dice, quien sea, no importa, sea Pablo, sea Pedro, sea María, sea quien sea, cualquiera que hable en contra de la voz de Dios, llevará su sentencia. No importa si vamos bien, mis hermanos, no debemos de confiarnos y bajar la guardia. No importa si el día de hoy dices, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás espiritualmente? No, pues al bien. No importa, no bajes la guardia. No por eso permitas que otras voces entren a tu cabeza. Escúchenme bien, muchos se creen suficientemente maduros para estar leyendo libros de autores desconocidos. Y sin que se den cuenta han estado escuchando voces que los han llevado a ir en contra de la palabra de Dios. No importa qué tan maduro te creas, mi hermano. Si escuchas una voz que vaya en contra de la palabra y la recibes, toda esa supuesta espiritualidad y madurez se va a ir a la basura y tu vida va a comenzar a ser decadente. Porque cuando tú quitas la voz de Dios de tu vida, no te espera otra cosa sino calamidad, destrucción. Porque el consejo del hombre no nos lleva a nada bueno. No debemos de bajar la guardia. Muchos escuchan predicadores que ni conocen sus vidas. Y todo lo que tú escuchas son voces que estás metiendo a tu corazón y a tus pensamientos. No estoy diciendo que no escuches predicaciones ni que leas otros libros, no. Que aprendas a escuchar y a tener la voz de Dios por encima de cualquier otra voz. Y si en algún momento escuchas, lees algo, que estés listo para discernir y quitar todo aquello que va en contra de la buena voluntad de Dios. Porque puede llegar ese momento, en ese momento que bajamos la guardia y que estamos vulnerables, sea por 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, en ese momento de vulnerabilidad puede llegar aquella voz que va a perturbar tu vida y que te va a desviar del camino de Dios. No bajes la guardia. Lucha constantemente. Cualquier voz, mi hermano, que nos lleve a prácticas contrarias a la palabra, a prácticas no sanas, a una decadencia en el carácter, escúchame bien, no procede de Dios. No es la voz de Dios. Si tu carácter no va en aumento, en el sentido de parecerte más a Cristo, no estás escuchando la voz de Dios. Cualquier voz que te lleva a prácticas que no son sanas o contrarias, deséchala. No la escuches. Métete a la palabra. La voz de Dios a través de Cristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, debe de ser la supremacía en nuestra vida. Era lo que le enseñaba el autor de Hebreos a los judíos. Estaba convencido el autor de Hebreos en cuanto a la afectación que los judíos estaban teniendo en su vida espiritual. Estaban muy afectados espiritualmente. Muchos, les repito, querían abandonar el cristianismo y volverse al judaísmo. Y otros estaban apostatando totalmente de su fe. Debido a esto es la necesidad de escribir este sermón y esta carta. Porque en primera instancia el objetivo de esta exhortación es explicar que Jesús es superior a todas las cosas. No necesitas escuchar otra voz sino la de Cristo Jesús. Los hebreos comenzaban a ponerle más énfasis a la voz de los profetas. Y muchos al día de hoy se quedaron con la idea de que Cristo era un simple profeta.
¿Por qué? Porque igualaron la voz de Dios, la voz de Cristo Jesús, a los profetas, de manera que en Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego comienza a describir las características del Hijo y por qué razón lo hace mayor a todas las cosas, superior a todas las personas, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este Hijo, por medio del cual nos ha hablado, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y este Hijo, a quien tú debes escuchar, es la imagen misma de su sustancia. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Hijo. Ese es a quien tú quieres escuchar. Cristo es mayor a los profetas, les dice este autor de los Hebreos. Es mayor a los ángeles, incluso es mayor a Moisés, es mayor al sacerdocio levítico, es mayor a las tradiciones y es mayor incluso al antiguo pacto. Es mayor a todas estas cosas. Recordemos, mis hermanos, que los judíos basaban su vida en las palabras de Moisés, en la ley dada por Dios a Moisés y a los profetas. Por eso les dice que aunque nos ha hablado en otros tiempos por otros profetas, otras personas, ahora hay mayor testimonio de la voz de Dios en el Hijo. El mismo Señor Jesucristo afirmó ser mayor que el templo. Los judíos consideraban el templo algo sagrado porque en él habitaba la presencia del Señor. Y Jesucristo les dijo: yo soy mayor que el templo. También muchos consideraban a Juan el Bautista como aquel Elías que ha de venir, o como un profeta, de modo que los escribas y fariseos le tenían miedo al pueblo porque tenían en muy alta estima a Juan el Bautista. Incluso el Señor Jesucristo también dijo que no había otro profeta como él. Pero él dijo de él mismo que era mayor a Juan el Bautista. También dijo que era mayor a Abraham, a quien le fue dada la promesa, y era mayor a la ley y al día de reposo, que era algo que consideraban sagrado los judíos. Pero lo que Dios nos quiere enseñar, mis hermanos, es que Jesús es la voz de Dios. Y su voz debe de pesar sobre todas las cosas. Su voz debe de tener la prioridad de nosotros. Debe de ser nuestra más grande influencia. De manera que nos mantengamos seguros, firmes y sin fluctuar en cuanto a todo aquello que Dios ya nos ha dicho. Que sobre todas las cosas, sobre todas las voces que estás escuchando, puedas escuchar y puedas distinguir y puedas aprender a confiar en la voz de Dios, en la voz de Cristo. El Señor expresó en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Porque las ovejas tienen que distinguir la voz del pastor. Tú tienes que aprender a distinguir la voz de Dios para aprender a confiar en Él, para discernir entre lo que es de Dios y lo que no procede de Dios. Que ninguna voz, mis hermanos, pese más en nuestra vida sobre nuestro día a día que la voz de Cristo. Que la voz de Cristo sea nuestra más grande influencia diario, sobre cada circunstancia, sobre cada opinión, sobre cada gusto, sobre cada decisión que se toma. Que en nuestro corazón esté aquel sentir de los apóstoles diciendo: es preciso obedecer antes a Dios que a los hombres. Y si algo va en contra de la palabra de Dios, entonces no estamos obligados, hermanos, a escucharlo. Y no estamos obligados, mucho menos, a retenerlo y hacerlo convicción en nuestra vida. Dios continúa hablando hasta nuestros días. ¿Cuántos saben esto? Dios continúa hablando y continuará hablando hasta el final de nuestros días. Hasta que vayamos a Él o Él venga y restaure todas las cosas. Pero Él
Ha hablado desde el principio y seguirá hablando. Pregunta, después de la caída, ¿quién fue el primero que habló? ¿Dios o el hombre? Fue Dios. El hombre fue y se escondió para no escuchar la voz de Dios. Tenía miedo y vergüenza, mas Dios tomó la determinación y habló. Habló, y hasta el día de hoy, desde ese momento hasta el día de hoy, Dios sigue hablando. Y en cada circunstancia de tu vida, Dios tiene una palabra para ti. No necesitas esperar a que venga un hombre y te diga, así dice el Señor. Esto es un riesgo tremendo, mi hermano. Tú puedes ir a la palabra y escuchar la voz de Dios. Tú puedes orar y escuchar al Espíritu Santo en tu corazón. Porque Dios sigue hablando, y cada circunstancia, sea de dificultad, sea de bonanza, sea de preocupación, de falta de sabidurías, sea lo que sea, Dios siempre tiene una palabra para ti, para que sepas cómo hablar, para que sepas qué sentir, para que sepas qué pensar y para que sepas cómo conducirte. Y si no lo haces, es porque no estás escuchando la voz de Dios. Dios continúa hablando a nuestros días. Si oyeres hoy su voz. ¿Cuándo? Hoy, mi hermano, porque Dios siempre habla hoy. Dios siempre te va a hablar, pero necesitamos poner mucha atención a la voz de Cristo, a la voz del Espíritu Santo, a fin de que escuchemos claramente su mensaje. Pero si ahorita Dios está hablando y tú estás dormido, y estás pensando, no me hubiera desvelado ayer. Pellízcate, hermano. Pellízcate. Haz algo, sácate un pelo de la nariz. Pero no te duermas, porque Dios está hablando. Necesitas escuchar claramente lo que Dios quiere decirte. Si no escuchas la voz de Dios, vas a dar cabida a otras voces. Y esas voces van a tomar autoridad sobre ti, van a terminar gobernando tu vida y te van a llevar a una decadencia espiritual. ¿Cuántos quieren andar todos tullidos, así todos espiritualmente hablando? Estás bien erguido y caminas así, pero espiritualmente estás todo jorobado. Porque no escuchas la voz de Dios. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, ocurren grandes desgracias. ¿Cuántos les gustan las desgracias? ¿Cuántos quieren orar por una desgracia en su vida? Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, ocurren grandes desgracias. Porque al no escuchar, mis hermanos, atentamente la instrucción de Dios, corremos el riesgo de dar pie a otras voces que causan confusiones. Ya estás todo confundido y no sabes ni qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué querrá Dios para mi vida? ¿Y ahora dónde me dirijo? ¿Y ahora querrá Dios que mantenga a mis hijos o no los mantengo? Y andas todo tullido, espiritualmente hablando. Todo confundido porque has dejado de escuchar la voz de Dios, le das pie a otras voces y causan confusiones. Y no solamente confusiones, mi hermano, causan delirios. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Cuántos conocen a Jonás? Los que levantaron la mano, qué mentirosos, nomás han escuchado hablar de él, aquí está en la Biblia. Pero no lo conocen. Pero bueno, conocemos parte de la vida de Jonás a través del libro, ¿no? ¿Y qué es lo que conocemos de Jonás? Su desobediencia. Y fíjate, el delirio de Jonás por causa de dejar de escuchar la voz de Dios fue tanto que pensó que podía huir de Dios, que se podía esconder de Dios. Y algunos así andan. Como han dejado de escuchar la voz de Dios, piensan que están escondidos de Él, que Dios no está viendo su circunstancia y que pueden ocultarse de la realidad de lo que es su vida. Y andan como en la iglesia o por la calle como si fueran los supercristianos. Cuando Dios sabe, mi hermano, qué está pasando en tu vida. Y comienzan muchos con delirios. Todos me están atacando. Como cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, ¿cuántos han ido a Casa de Oración Centro? Antes, hermano. Los que no, un día dése la vuelta. Pero ya ve que es una iglesia bien grande.
Cada servicio yo creo que fácil son como 1500 personas, un domingo. Cuando yo recién me convertí, yo me senté en una silla casi al centro, ¿no? Y yo me sentía, de repente estamos en la alabanza y yo estaba con los ojos cerrados y no los quería abrir porque estaba seguro, mi hermano, es más, me mochaba un dedo de lo seguro que estaba, que iba a abrir los ojos y todos iban a estar así, mira. Todos viéndome a mí, todos, hasta el pastor de la alabanza así. De tan pecador que yo era. Díganme algo, ¿usted cree que sea cierto eso? Cada quien estaba en su rollo, mi hermano, y después te das cuenta de que hay muchos más como uno, ¿da? Pero, mi hermano, el dejar de poner atención a la voz de Dios nos lleva al delirio. Comenzamos a delirar, a inventar cosas que no son reales, pero están en nuestra mente. Piensas que tu matrimonio está bien y no. Te dan una queja de tu hijo y jamás. Mi hijo no es así. Mi hijo jamás podría hacer eso. Estás delirando, no estás escuchando. Porque Dios nos advierte de todas estas cosas en su palabra. Y antes de cualquier otra cosa, de que cualquier otra persona te advierta, o antes de que tu condición se refleje a los demás, escúchame bien, el Espíritu Santo te habló muchas veces. Porque el Espíritu habla de inmediato, el Espíritu Santo no se espera. Cuando tú tienes la sensación de quererme echar una mentira, el Espíritu Santo no sé qué y te dice, voy a ver cómo actúas. No, inmediatamente el Espíritu Santo te habla y te dice, no lo hagas. Cuando vas a gritarle a tu esposa, inmediatamente el Espíritu Santo, cuidado. Cuando vas a faltar el respeto a tu esposo, inmediatamente el Espíritu Santo es el que está siempre en primera fila advirtiéndote. Si no lo escuchas, caes. Como Caín, cuando Dios le advirtió claramente. Y le dijo, si das buenas ofrendas, ¿no serás recompensado? Pero si le das pie a tu corazón y a tus pensamientos, el pecado te va a dominar. ¿Escuchó Caín? No. ¿Qué pasó? Mató a su hermano. Y su generación fue maldita. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, ocurren grandes desgracias. ¿Cuántos quieren dejar de escuchar la voz de Dios? Lo hemos estado haciendo. Entran confusiones, delirios que van en contra de la voluntad de Dios. Y escúchame bien, todas estas cosas detienen tu crecimiento espiritual. Se detienen. Y debiendo ser un maestrazo con doctorado, no pasas de ser un niño en Cristo. O quizá ni siquiera te has dado cuenta de que no eres nacido de nuevo. Porque Dios te sigue advirtiendo el Evangelio. Entrégame tu vida. Y tú, por no escucharlo, ya estás en otros rollos creyendo que tú necesitas palabra sólida, alimento, carne. Y te estás metiendo en cosas y Dios te está advirtiendo, no, entrégame tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Hazme el Señor y gobernador de tu vida, de tu familia. Pero estás tan ocupado escuchando a otras personas que dejas de escucharlo a Él. El apóstol Pablo, mis hermanos, advirtió a los hermanos en Colosas acerca de no escuchar a aquellas personas que con sutileza los iban desviando poco a poquito del camino de la verdad. En Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. ¿En quién estamos completos, hermanos? En Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. No te dejes engañar por filosofías, es decir, por pensamientos que están fundamentados en el razonamiento humano o en la sabiduría humana. Suena bien, suena padre, suena bonito. Y quizás sea cierto.
Pero no te confíes, ve a la palabra de Dios. Ve primero a la palabra de Dios. No caigas en aquellas huecas sutilezas, es decir, aquellas cosas que tienen apariencia de verdad, pero no son verdad. Por más que parezca. Ahí está el Asiel, parece alemán, pero no es alemán, ¿verdad que no? Tiene apariencia de alemán, pero no. No te dejes engañar por aquellas cosas que son huecas y sutiles. Yo parezco francés. Por ahí me dijo uno, sí, porque ahorita en Francia ya hay muchos de color. Y ya me quedé así. Pues por eso lo decía. Las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro, tú lo sabes. No se dejen engañar por las huecas sutilezas. Y un ejemplo de ello es el humanismo. El humanismo ofrece lo mejor del hombre y lo mejor de Dios en una sola exhibición. Eso es lo que hace el humanismo. Centra al hombre o pone al hombre en el centro y le pone a Dios a su disposición. Un Dios que quiere complacerlo en todo. Y muchos se dejan engañar por esa hueca sutileza. ¿A poco Dios no quiere que seas feliz? ¿Por qué no te dejan ser feliz? Hueca sutileza, mi hermano. Parece verdad, pero no es verdad. Porque escúchame bien, la felicidad no está en que te den todo lo que quieres, ¿verdad que no? Mira, si me dieran todo lo que yo quisiera, te aseguro que yo ya me hubiera dado un paro cardíaco. Que a mí me encanta la comida. Si de por sí como si no fuera a haber un mañana. Si no me pusieran un límite, yo ya tuviera el corazón todo lleno de birria. No todo lo que nos dan es lo que nos hace felices o lo mejor. Por eso necesitamos confiar en Dios, escuchar su voz antes que la nuestra incluso. Que no te vendan gato por liebre, que no te vendan una hueca sutileza, una filosofía humana. Porque la realidad, mi hermano, es que Dios nos creó para complacerlo a Él. Esa es la función principal de tu vida, complacer a Dios en todo lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Ahora, en eso encontramos también nosotros nuestra felicidad y más grande gozo, nuestra plenitud en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Abre tu Biblia en Jeremías 7:23. Ya estamos terminando, mis hermanos, no se desesperen. Ya nomás falta poquito. Bueno, más o menos, pero le voy a cortar. Jeremías 7:23. Porque Dios advirtió al pueblo también de esto muchos años antes de que el autor de los Hebreos escribiera este hermoso sermón inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Jeremías 7:23: mas esto les mandé. Está hablando Dios a través del profeta al pueblo de Israel. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mandé. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les vaya bien. ¿Cuántos quieren desgracias? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Escucha la voz de Dios. ¿Quieres desgracias? Deja de escuchar la voz de Dios. Comienza a darle valor a otras voces. Imagínense si Job le hubiera dado más valor a la voz de su esposa. Maldice a Dios y muérete. ¿Le hubiera ido bien a Job? Mas sin en cambio escuchó la voz de Dios y después Dios les multiplicó los hijos y las riquezas y cambió el corazón de su esposa. ¿Se entiende? Que fue la misma. Pero escuchen mi voz, dice, y yo entonces seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, mi especial tesoro. Anden por todo el camino que les mandé y les va a ir bien. Fíjense, cuando Dios habló por medio del profeta Jeremías al pueblo, les dijo que Babilonia iba a llevarlos cautivos y les dijo que se sujetaran al rey y les iba a ir bien.
Aún a pesar de que los estaba castigando, les dijo: sujétense ahí y les va a ir bien. ¿Y qué cree? Llegaron otros profetas que les hablaron, les dijeron: no se sujeten al rey. Le hicieron caso a ellos y la ciudad fue destruida. Las casas quemadas y la gente murió. Por escuchar otra voz, además de la voz de Dios. La razón, mis hermanos, por la que tenemos que estar atentos a la voz de Dios a fin de estar haciendo su voluntad, es para que podamos perseverar en la vida cristiana. ¿Quieres perseverar en la vida cristiana? ¿Quieres crecer espiritualmente? Escucha la voz de Dios. Presta atención a sus palabras. Escucha lo que Dios te está hablando, porque la clave de nuestro cristianismo es la perseverancia. No solo permanecer en un lugar, en una iglesia. No, sino también perseverar y crecer en una condición. Podemos estar en el mismo lugar, pero no debemos mantenernos en la misma condición de siempre. Es necesario avanzar a una sensibilidad mayor a la voluntad de Dios, al deseo de un corazón, del corazón de poner por obra la palabra, de tener un amor activo, un amor demostrado. Y dice la Escritura que escuchar adecuadamente la voz de Dios, de ello depende nuestra permanencia en su obra y en su propósito. De ello depende. Porque somos su pueblo, dice, somos su casa. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza, pero si la retenemos hasta el fin, si queremos entonces retener firme hasta el fin esta confianza en Dios, tenemos que comenzar por escuchar a Dios y tomar muy en serio las palabras de Dios. ¿Cuántos toman en serio la voz de Dios? Tienes que tomarla más en serio. Dios nos habla, mis hermanos, en una o dos formas, pero a veces nosotros simplemente no entendemos. No entendemos. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de la iglesia. Pero nosotros simplemente no entendemos. Y la voz por medio de la cual Dios nos habla siempre debe ir en armonía. Si está hablando la palabra de Dios, tiene que ir en armonía con lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y también tiene que ir en armonía la iglesia con lo que dice la palabra y el Espíritu Santo. Si yo llego aquí y les hablo algo que no tiene nada que ver con la palabra, yo le estoy hablando voz de hombre, no voz de Dios. Pero si lo que yo les hablo va en armonía con la perfecta palabra de Dios, entonces escúchalo, porque es Dios hablando. Si lo escuchas, perseveras. Y si perseveras y retienes, creces. Si no, vas en decadencia y caes en desgracia. Todo debe ir en armonía. Y si uno se contrapone contra otro, si no hay un respaldo de Dios en todo lo que corresponde a su perfecta palabra, entonces no hay voz de Dios en ese lugar. Porque la voz de Dios, mi hermano, es armoniosa. Escucharla nos va a permitir seguir caminando en su voluntad. Escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo nos va a permitir seguir caminando en la buena voluntad de Dios. Pero a veces queremos escuchar o tendemos a querer escuchar lo que es agradable al oído, ¿verdad? Es una manifestación de los últimos tiempos. Muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, maestros que les digan lo que quieren escuchar, que les rasquen el oído. ¿Cuántos tienen comezón en el oído ahorita? ¿Ninguno? Con su permiso entonces. Se siente bien rico cuando te rascas, ¿sí o no? Yo me lastimé el oído una vez de tan rico que me estaba rascando. Hasta movía la patita. Se siente bien rico. Así quieren la enseñanza algunos. Así quieren que sea la voz de Dios. Como Acab, ¿no? Que se agüitaba con Micaía porque no le profetizaba bien. Puras cosas malas. Y nunca lo mandaba a llamar porque sabía que cuando hablaba a él, le profetizaba la realidad. Y mejor prefería levantarse profetas de ídolos que le dijeran lo que quería escuchar. Y todo eso lo llevó a la destrucción, a la muerte, y una muerte horrorosa.
No pongamos oído a lo que nos agrada, sino a lo que Dios dice que necesitamos, lo que es la realidad de la palabra. Porque si buscamos escuchar lo que agrada al oído, solamente va a ser un placer temporal. Algo placentero sí, pero temporal. Tarde o temprano vas a caer a la realidad y va a ser más doloroso. Tarde o temprano tenemos que regresar y enfrentar la realidad de nuestras vidas. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que les profetizan, porque los alimentan con vanas esperanzas. No importa, no dejes el cigarro, poco a poco, pues el Señor sabe y entiende. No dejes el alcohol, no dejes las mentiras, no dejes el adulterio, no dejes la fornicación. El Señor está contento contigo, no pasa nada. Son vanas esperanzas. No asistas a la iglesia, pues, el Señor está en todos lados. ¿Cuántos saben que el Señor está en todos lados? ¿Qué hubo? Ya están escuchando. Los alimentan con vanas esperanzas. Piensan que Dios está contento con la vida que tenemos, aun cuando vaya en contra de la voluntad de Dios o de su palabra. No los escuchen, dice, los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Son orgullosos, son soberbios, tienen ídolos, pero les profetizaban paz y bendición. No los escuchen, les dice, eso no procede de Dios. ¿Qué te está diciendo hoy Dios, mi hermano? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en estos días? ¿Qué te está diciendo el Espíritu de Dios que hagas? ¿Qué te está diciendo Dios que pienses? ¿Qué te está diciendo Dios en cuanto a la forma en la que tienes que actuar? Que quizás no has estado escuchando. Muchos llegan y dicen, es que yo no escucho al Espíritu Santo. Pero ¿no te das cuenta que el Espíritu Santo habla a través de la Biblia? ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? ¿Cuántos quieren eso? Lee la Biblia. Ay, no, qué flojera, ¿no hay película de la Biblia? Mi hermano, léela, ahí te va a hablar el Espíritu Santo. Ahí vas a poder escuchar su voz. Por ejemplo, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho, no paguen a nadie mal por mal? Esa es voz de Dios y está escrita en Romanos 12:17. Léela, ¿verdad? Y vas a ver que el Espíritu Santo sí habla. Pero debemos atender muy seriamente la voz de Dios si queremos dar pasos firmes, pasos seguros en la perfecta voluntad de Dios. No debemos de permitir ninguna otra voz en nuestras vidas, que nada tome el control de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus sentimientos. Somos muy dados a entregarle nuestro corazón al primer tipo que pasa por ahí. Tenemos corazón de condominio, hermanos. Llega alguien, te habla bonito y le entregas tu corazón. No, entrégale tu corazón a Dios, a su palabra, y no dejes que otros tomen control sobre tus sentimientos. Si hay alguien que tiene que controlar tu mente y tu corazón, es Dios, porque en Él estás seguro. Dejemos que Dios tome control de nosotros, de lo que debemos hacer, de cómo debemos de pensar, y todo esto a través de su palabra. Debemos estar atentos cuando alguien llegue y nos diga, así dice el Señor, porque hay muchos que llegan y te dan palabra. Bueno, vayamos a la palabra de Dios y verifiquemos si en verdad es la voz de Dios o no lo que estamos escuchando. Si los de Berea lo hacían con el mismo apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo no se fiaba de sí mismo. Pero ¿cuántos de nosotros, si se levantara el apóstol Pablo entre los muertos, le creemos sin ver la palabra de Dios? Porque dice la Escritura que se levantarán falsos cristos y a muchos se engañarán. ¿Por qué?
por andar escuchando cosas que no debes escuchar, hermano. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura. Así dice el Señor. Escucha la voz de Dios. No creáis a todo espíritu, dice 1 Juan 4:1. Prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y la palabra probar significa distinguir, saber distinguir, examinar o poner a prueba. Tenemos que adentrarnos a la palabra de Dios, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, dijo Pedro, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y van a tratar de introducir en tu vida encubiertamente y en la iglesia incluso, en este lugar quizá, herejías destructoras que tratarán de dividir la iglesia. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Dios le interesa edificar, no destruir ni dividir. Negarán, dice al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos hombres tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y luego escuche bien lo que dice en el versículo 14 de 2 de Pedro 2. Seducen a las almas inconstantes. ¿Cuántos inconstantes hay aquí? No levante la mano. Si eres un inconstante, espera la seducción de alguien que no sea Dios, de un falso. Espera la seducción del pecado. Espera la seducción del mundo, porque te va a arrastrar por inconstante. Porque a veces sí le entras a la palabra y a veces no. Porque a veces sí vienes a la iglesia y a veces no. Porque a veces sí oras y a veces no. Porque a veces obedeces y a veces no. Estos seducen a las almas inconstantes. Y en el versículo 18 dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mis hermanos, en nuestro diario de vivir estaremos expuestos a muchas voces, pero sobre todas esas voces, que prevalezca la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. El Señor dice, si oyes hoy su voz, si oyes hoy su voz. E indudablemente, mis hermanos, Dios está hablando de continuo. El Señor nos habla de continuo a nuestras vidas. Y cada una de sus palabras nos demanda una respuesta. Si oímos su voz y le damos una buena respuesta, entonces nuestros pasos van a ser firmes y seguros. Si recibimos adecuadamente la palabra de Dios, entonces esto nos debe de llevar a un crecimiento espiritual, nos debe de llevar a la edificación. Pero si nos hemos dejado influenciar por otras voces, tarde o temprano todo ello se va a manifestar en nuestra vida, en incertidumbre, en miedo, en desorden. Algo que nos lleva cada vez más a la perdición. Mantengamos pues un corazón dócil a la voz de Dios, un corazón sensible, un corazón dispuesto a edificar más allá de derribar o destruir. El Espíritu Santo de continuo nos está advirtiendo y nos dice, pongan mucha atención. Dile al que tienes a un lado, pon mucha atención a la voz de Dios. Y si no lo hiciste es porque tampoco estás poniendo atención ahorita. Y de seguro pasó por tu mente decir, ay, hombre, ¿eso qué? No, adviértele a tu prójimo, cuidémonos unos a otros. Lleva a los otros a que también escuchen la voz de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, dijo el Señor. Porque no pueden escuchar mi palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero los que no son de Dios, dijo el Señor Jesucristo, no pueden oír mi palabra. No haya cabida en ustedes. Si tú eres de Dios, escucha la palabra de Dios. Si tú eres de Dios, oye la voz de Dios. Y si no eres de Dios, pues hoy te está hablando el Señor para que te rindas a Él y recibas la adopción de hijo, para
para que comience Dios a gobernar en tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Atiende a la voz del Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas de continuo, Señor, y no hay pretexto. Tú hablaste a través del profeta Ezequiel al pueblo de Israel diciendo: ve y háblales. Escuchen o no escuchen, porque en ese momento el pueblo de Israel se encontraba en una rebeldía al que su corazón era completamente duro. Pero tú háblales, dijo el Señor. Escuchen o no escuchen, porque siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Siempre sabrán que la palabra, que la voz de Dios estuvo rondando alrededor de ustedes. Y lo mismo será en aquel día de su venida, de la venida del Señor. Muchos reconocerán que en medio de sus plazas estuvo hablando, en medio de ellos estuvo comiendo, pero el Señor simplemente no los conoció. Señor, ayúdanos a escuchar tu hermosa voz. Nada en nuestra vida tenga más peso que tu voz. Que aprendamos a atender a tu voz, a atender a tus llamados con diligencia. Que aprendamos lo que aprendió aquel hombre que decía que los llamados de Dios, que las cosas que Él nos encomienda, no debemos de demorarnos en hacerlas. Porque si posponemos nuestras obligaciones, ignoramos tus mandatos, si rechazamos tus ordenanzas, tu dirección, entonces sin duda alguna endureceremos nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Somos tu pueblo y hoy rendimos nuestro corazón a ti. Perdónanos si hemos oído otra voz. Queremos que tu voz sea lo más hermoso de nuestra vida, de nuestro día a día. Tú hablándonos directamente al corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas, ponemos este tiempo, tu iglesia, cada familia en tus manos. Llénanos de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? A partir de hoy, mi hermano, tiene que poner más atención a la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios de manera diferente. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Y que pase una hermosa tarde al lado de su familia y con la bendición del Señor en su vida. Muchas gracias, hermanos.